Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer este cuello. Es un cuello unisex. Lo pueden usar tanto caballeros como damas y también lo puedes realizar en tonos diferentes para niños. He utilizado una madeja de la lana que a continuación te voy a presentar y esto fue lo que me sobró de este cuello. Es un cuello en punto lluvia. Ya les había mostrado cómo tejer un suéter con este punto para caballeros, muy fácil de tejer. Si te gustaría ver el video, déjame aquí abajo tu comentario y te estaré enviando el vínculo para que puedas acceder al paso a paso del suéter. Te voy a invitar a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que es totalmente gratis y cada vez que yo tenga un tutorial para compartir contigo, te estará llegando una notificación hasta tu celular. También te pido el apoyo con una manita arriba si te gustó este video y una pregunta muy importante. Déjame aquí abajo tu comentario si te gustaría que realizara un cuello con gorro para que lo puedan utilizar tanto caballeros como damas, niños y niñas. Comenzamos con este tutorial. Para este proyecto yo voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros, un estambre del número 4. El proveedor sugiere utilizarlo con un ganchillo de 5.5 milímetros. Es esta marca. En caso de no tener esta marca, no te preocupes, puedes utilizar cualquiera que sea de 4 milímetros, incluso puedes hacerlo de 3 milímetros, por ejemplo, puedes utilizar cualquier tipo de lana. Lo que va a diferenciar un poco va a ser qué tantos puntos le vas a poner, pero eso vamos a tener que personalizarlo cada quien. También voy a necesitar unas tijeras. Voy a comenzar asegurando el primer punto y en esta ocasión voy a necesitar 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Voy a sujetar la última cadena y subo 1, 2, 3 cadenas más. Hago una lazada y en la cadena que sujete tejo punto alto. En total me tienen que quedar 24 puntos y si deseas hacerla más grande o más pequeña, vas a tejer múltiplo de 2. Siguiente punto, punto alto, siguiente cadena, punto alto, siguiente punto alto, hasta finalizar esta primera vuelta. Finalizo la vuelta y subo 3 cadenas. Doy vuelta. Esta primera cadena no la voy a tejer, este primer espacio, porque es el equivalente a las 3 cadenas. Pero en el siguiente, por la parte de arriba, voy a tejer punto relieve, punto alto, siguiente punto, un punto normal. Siguiente, por la parte de arriba, un punto en relieve, siguiente punto, un punto normal. Punto relieve y un punto normal. Punto relieve y así voy a continuar hasta terminar toda esta segunda vuelta. Así es como va a lucir.
Una vez finalizada la vuelta, voy a subir con 3 cadenas, giro y miren, un detalle importante. Este último punto fue un punto normal, antes del punto del borde, punto normal, y este es un punto en relieve. Los puntos que fueron normal, como en este caso, los voy a tejer por la parte de abajo para que me queden en punto relieve y tejo punto alto. Siguiente punto que era en relieve, aquí se alcanza a apreciar, que es este que quedaba en relieve. En esta ocasión lo tejo normal. Y el punto que fue un punto normal, aquí se alcanza a ver, este lo tejo por la parte de abajo para que me quede en punto relieve. Y el punto normal, el punto en relieve, perdón, aquí está, mira. Está en relieve. Es este. Lo tejo normal. Y así voy a continuar toda esta tercera vuelta. Punto normal en relieve por la parte de abajo. Punto normal. Un punto por la parte de abajo. Un punto normal hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, subo 3 cadenas. Esta va a ser como la parte del revés, esta vuelta 3 sería como nuestra parte del revés, y esta sería la parte del lado derecho, que es donde se va a reflejar cómo nos va a ir quedando este motivo. Este punto que fue en la vuelta pasada un punto normal, aquí se alcanza a apreciar, este fue en relieve, normal, relieve y normal. Pues ahora vamos a intercambiarlos, pero en esta ocasión, como estamos tejiendo por el lado derecho, vamos a tejer los puntos en relieve por la parte de arriba. El que fue normal lo tejo en relieve. Y este que fue en relieve, aquí se alcanza a apreciar, corresponde tejerlo en punto normal. El que fue punto normal, en esta ocasión lo tejo en relieve. Y el que fue en punto relieve normal. Y así hasta completar toda la vuelta en relieve, punto alto normal, y así es como va a ir quedando. Para finalizar ya mi vuelta, subo 3 cadenas y vamos a tejer ahora por el lado del revés. Vamos a hacer mismo proceso. Los puntos que fueron normal, en esta ocasión los tomo por la parte de abajo porque estoy tejiendo el lado revés en relieve. Y el que fue en relieve, que aquí se alcanza a observar, en esta ocasión corresponde tejerlo en punto normal. Una en relieve, un punto, uno normal. Punto relieve por la parte de abajo y punto normal. Entonces yo voy a ir alargando esta prenda. Recuerda que cuando nos toca tejer por el lado del revés, que es esta vuelta, los puntos se toman por la parte de abajo, y cuando terminamos, que estamos tejiendo por el lado derecho, los puntos que van en relieve se toman por la parte de arriba. Voy a aventajar hasta obtener el largo que necesito y en un ratito más regreso para continuar con el proceso. Te muestro, ya he completado las vueltas que necesito y en total son 71 centímetros lo que tengo de largo. Cada quien le va a dejar más o le va a dejar menos dependiendo de sus necesidades. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son nuestras necesidades? Vamos a acomodar el cuello de esta manera.
y vamos a hacer la unión en esta parte, pero esto tiene que entrar al orificio de nuestra cabeza. Por eso va a ser muy importante que cada quien personalice su trabajo. En este caso, pues te comento, son 71 centímetros lo que yo he dejado para esta talla y voy a continuar con el proceso. La parte donde comencé está por arriba de la parte que estoy tejiendo, así. La puedes dejar al revés, pero yo la voy a dejar en esta ocasión de esta manera para hacer la unión. Voy a tomar este espacio o esta cadena donde comencé para pasar el estambre de la vuelta con la que estaba corriendo y paso. Del otro lado, donde tengo, aquí en esta parte me va a quedar como los puntos altos. Meto y como vamos a hacer la unión, paso en el primer punto y tejo punto bajo. En ese mismo espacio meto, paso al siguiente punto, punto bajo, paso, siguiente punto, punto bajo, y en cada punto alto vamos a poner 2 puntos altos de la parte de atrás. Paso al siguiente espacio, que es este. Y en la parte de atrás tomo el punto. Son estos 2 puntos los que se van a tomar en ese espacio. Uno, mismo espacio. Y 2. Paso al siguiente espacio por la parte de atrás. Este punto ya lo tomé, aquí se alcanza a observar. Uno, mismo espacio, 2. Y así voy a continuar haciendo punto bajo todo alrededor. Ya estoy por finalizar la unión. Esta ya es la última, el último punto que tomo. Y continúo tejiendo. Mira, te voy a mostrar, para que se pueda apreciar mejor. Aquí está el cuello. Tejí en esta parte, que fue lo de la unión. En esta parte de aquí a aquí. Ahora voy a continuar tejiendo todo el borde por la parte de atrás, todo hasta llegar a este espacio. En este espacio vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos estos 2 puntos. Estos 2 puntos van a pertenecer a este punto alto. Los siguientes 2 puntos pertenecen a este punto alto. Voy a acercarlo un poquito más para que se pueda apreciar. Estos 2 puntos pertenecen a este punto alto y así vamos a irlos acomodando. Punto alto, 2 puntos por cada punto alto que está en sentido contrario. Y hasta aquí es donde a mí me va a tocar empezar
hacer la unión del lado contrario en esta parte. Entonces hay que contar esta parte para que nos quede el mismo tamaño y la misma cantidad de puntos de un lado y del otro. Solo recuerda que por cada punto alto se tienen que poner 2 puntos altos en sentido contrario. Ahora sí, dicho esto, continúo tejiendo 2 puntos bajos por cada punto alto. Es decir, siguiente espacio, 1, 2. Siguiente, 1, 2, 1, 2. Una vez que ya tejí todo alrededor, ya llegué al punto donde tengo ya mi marcador y voy a continuar trabajando. Ya puedo retirar este. A ver, antes de este tengo que hacer un punto y ahora sí. Paso al siguiente punto y tejo punto bajo, siguiente, mismo espacio, punto bajo, siguiente, paso al siguiente espacio, punto bajo, siguiente punto, mismo espacio, punto bajo, siguiente punto y siguiente espacio, punto bajo, 1, mismo espacio, 2. Cuando estamos tejiendo de esta manera, yo te voy a recomendar, sobre todo a los principiantes, que cuando vayan a hacer esto, tomen el punto y de ser posible, lo dejen un poquito más arriba. Esta línea o esta vuelta de atrás, la dejen un poquito más arriba para que ustedes puedan ir observando. Por ejemplo, va a ser el mismo punto y no se les complique o vayan a dejar un poco más o un poco menos de punto. Entonces es lo que yo recomiendo siempre tejer de esta manera, un poquito más abajo la línea para que se pueda observar. Y así hasta finalizar en este punto. Una vez que finalizo los puntos, así es como va a quedar. Voy a hacerle 2 líneas de la misma manera. Paso al punto de arriba y tejo punto deslizado. Siguiente, punto deslizado, punto deslizado. En esta vuelta te voy a recomendar que el punto deslizado no lo tenses mucho. Vamos a trabajarlo con suavidad para que no se vaya a cerrar. Entonces, suavemente, sin apretar, voy a mostrarte. Tomando solo la mitad de la cadena, tejo punto deslizado, y ese es para darle un borde pues más bonito, que esté más definido. Y puedes agregarle 1, 2 o 3 vueltas dependiendo de tus necesidades, todo alrededor. Voy a hacerle yo esta vuelta una más y regreso para continuar el proceso. Para hacer las terminaciones y que no se observe dónde es donde vamos a terminar o dónde está la terminación, paso un punto adelante, tomo y jalo hacia la parte de atrás, paso la lana para hacer la terminación y en esta parte ya no se va a notar. Para empezar a trabajar con la parte del cuello, aquí tengo el cierre.
hay que acomodarlo bien, que nos quede bien acomodado. Y aquí tengo yo el cierre. En esta parte. Voy a dejar este espacio aquí, que fue el cierre. Dejo un punto, 1 y 2, más o menos. En el segundo es donde yo voy a terminar de tejer. Hay que marcarlo, para que no nos vayamos a pasar. Aquí. Y del otro lado voy a comenzar a tejer. Por ejemplo, si esta es la unión, si aquí cierra, dejo este punto. Si este es el que cierra, dejo este punto y en el que sigue, justo aquí, es donde voy a comenzar a trabajar por la parte de adentro. Tomo el ganchillo, el estambre, una cadena con el estambre doble, 2 cadenas más, y en este mismo espacio tejo un punto alto. Siguiente espacio o siguiente punto, 2 puntos altos. Siguiente, 2 puntos altos. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde tengo el marcador. Una vez terminada la vuelta hasta donde tengo el marcador, realizo 3 cadenas y voy a tejer por fuera de donde tengo los puntos. Primer punto, este que sigue, este es el equivalente a las cadenas. Este que sigue lo voy a tomar por la parte de abajo en punto relieve. Punto alto. Siguiente, un punto normal. Siguiente, por la parte de abajo en punto relieve. Siguiente, un punto alto normal. En relieve, por la parte de abajo y uno normal. Lo estoy haciendo más rápido porque a esta altura ya sabemos cómo tejer esos puntos por la parte de abajo. Y así voy a terminar toda la vuelta. Uno por la parte de abajo y uno normal. Una vez terminada la vuelta, ya estoy por terminar el último punto. 1, 2, 3 cadenas, giro. Y un dato antes de continuar, déjenme hacerles un comentario. Si les ha gustado este tutorial que estoy realizando, les voy a pedir el apoyo con una manita arriba si les gusta este video, y al igual que su comentario de qué les gustaría ver a futuro con este punto, o si les gustaría ver algún otro tutorial. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es esto. Comenzamos tejiendo por la parte, los puntos por la parte de abajo, porque cuando nosotros doblemos nuestro cuello, así nos va a quedar. Este será el lado del derecho y va a combinar con los puntos. Era un detalle que quería comentarles para que puedan observar por qué se tejió, comenzó a tejer, perdón, en la parte de adentro y se continuó tejiendo en esta parte que estábamos por la parte de afuera en sentido contrario. Era un detalle que quería comentarles, sobre todo pues para las personas que están enseñándose a tejer. 3 puntos y es el mismo proceso, el que fue en punto normal en esta ocasión por la parte de arriba lo tejo en punto relieve, y el que fue punto relieve
punto normal. Punto normal, lo tejo en relieve y el punto en relieve lo tejo normal. Y así voy a continuar con el mismo proceso del punto lluvia hasta obtener más o menos, tengo 1, 2, 3 vueltas. Entre 5 a 6 vueltas aproximadamente hay que dejarle para la parte del cuello. En un ratito más regreso contigo. Te muestro, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Así es como quedó. Y a la hora de que nosotros doblemos el cuello, nos van a quedar las dos partes del lado derecho. Para finalizar, yo ya tengo muy poco material. Esto quiere decir que logré hacerlo solo con una madeja. Hago una cadena y voy a ir tomando la mitad para hacer punto deslizado. La mitad de cada cadena. Punto deslizado, punto deslizado. No hay que tensar en esta parte para que nos quede bonito a la hora de traerlo puesto. Hay que darle una soltura que quede un poquito holgado de preferencia para que no se vaya a cerrar el cuello. Y puedes darle igual que en la parte de abajo 1 o 2 vueltas. Si tejes la siguiente vuelta te va a quedar algo así parecido como esto. Entonces yo voy a tejer solamente una vuelta hasta finalizar. Así es como va a lucir y te muestro ya el resultado final. Aquí te muestro el resultado final de este cuello. Práctico, fácil. Puedes utilizarlo para hombres y para mujeres y yo espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Al activarla es totalmente gratis y estarás recibiendo una notificación en tu celular cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Nos vemos en el siguiente tutorial.